El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:05 en la mañana, gracias a nuestra amable audiencia, mucha gente que se conectó, que se enganchó con nuestro comentario el día de hoy. Termina siendo una opinión de quien les habla, una opinión de este espacio de noticias, en el ejercicio legítimo de nuestra libertad de expresión. Siempre una opinión respetuosa, por cierto. Respetuosa, pero procuramos que sea frontal. E insisto, ojalá que el día de hoy podamos conocer una respuesta o un descargo por parte de quienes han sido señalados en las últimas horas que habrían accedido de modo irregular a recibir un carnet de discapacidad. Es increíble, de verdad que es increíble. Yo no salgo de mi asombro. Créanme, yo a las 5 de la mañana que revisé el Twitter, ahí me doy cuenta de todo lo que se había publicado en las últimas horas y no salgo de mi asombro. De verdad que estoy muy sorprendido con lo que ha pasado. Bueno. El otro tema que yo quería comentar el día de hoy, pero que ya obviamente nos ganó la coyuntura, tiene que ver con estas nuevas regulaciones. Hoy es 1 de julio, es el día 106 desde que se dictaron o se aplicaron las primeras medidas de restricción, 106 días, y en el día 106, que inicia además el 7º mes del año y coincide con el inicio del segundo semestre del año, se aplican una serie de modificaciones sobre los semáforos. Obviamente hay, digamos, muchísima expectativa por las modificaciones para el semáforo amarillo, tomando en cuenta que de los 221 cantones del país, me parece que 178, al menos hasta ayer eso constaba, 178 cantones están con semáforo amarillo, la mayor parte de cantones. Entonces, el amarillo, digamos, es el color que mayor atención llama ahora mismo en el país por la cantidad de cantones y por estas decisiones que han sido adoptadas. ¿Cuál es la opinión de un especialista en la materia, el doctor Esteban Ortiz, docente, investigador de salud pública de la Universidad de las Américas, que además a lo largo de todos estos meses ha sido muy activo en cuanto a su postura y la explicación científica y médica sobre el COVID? ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, mi querido Fabricio. Un saludo para todos los radioescuchas de aquí desde Quito, enviándoles un fuerte abrazo a todos. A ver, primero quiero empezar refiriendo su propia situación. Usted la hizo pública, usted tiene COVID o tuvo COVID. ¿Cómo está ese proceso de recuperación, doctor? Bueno, por suerte y lo esperado. Acordémonos nosotros que en general, pues 99% de las personas se curan solas, sin tratamiento, excepto tal vez recibir soporte. Pues yo tuve un proceso infeccioso leve, obviamente. Yo creería que mi edad, yo no fumo, no tomo, hicieron que la enfermedad pues sea simplemente un proceso, un trancazo, como se dice normalmente, pero por suerte estamos bien ya y me he acabado de hacer el hisopado nasal, nasofaringeo el día de ayer, pues, y espero que salga hoy el resultado negativo segundo, confirmatorio, pues, y con eso ya tendría 2 PCRs negativos y podría salir a la comunidad, como se dice, ¿no? Bueno, como le dio COVID-19, como usted, ya no solamente desde el punto de vista de la ciencia, sino de la experiencia de vida, ¿qué le puede recomendar a la gente, tal vez a alguien que probablemente nos escuche y que igualmente está contagiado, desde su propia experiencia de vida en este momento, doctor? ¿Qué le puede recomendar? Bueno, lo primero es que es un proceso súper contagioso. Yo me he cuidado muchas veces, no sé en qué parte cometí el error o simplemente si fueron probabilidades que hicieron que uno pueda agarrar el virus, como se dice, pero lo principal es cuidémonos. Es una enfermedad que a las personas relativamente jóvenes y sanos nos golpea, a las personas adultas las mata y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es ser muy responsables con la ciudadanía y la comunidad y cuidarnos. No confiarnos, no irnos a tomar cervezas en la tienda y compartir la botella o básicamente libar porque nos sentimos que hemos estado atrapados en una casa. No podemos botar a la basura 106 días de confinamiento. Bueno, en realidad los que estaríamos 90 días, 70 días de confinamiento, botarlos a la basura por tomar una cerveza, ¿no? Entonces la gente tiene que ser definitivamente muy consciente de esto.
Correcto, yo por eso quería empezar por ahí la entrevista, un poquito de su propia experiencia. Le veo bien, doctor, digamos, ya está en la última parte, ¿no?, de la recuperación. Ya, sí, 17 días, básicamente, el proceso dura 14, así que estamos bien. Correcto, doctor. Bueno, dejemos ese lado, me alegro mucho, dejemos eso a un lado, me alegro mucho que usted esté en este proceso de recuperación. Quiero pedirle una opinión sobre estos cambios en la semaforización, sobre todo lo que tiene que ver con el semáforo amarillo. ¿Cómo le ve usted? Bueno, a ver, yo creo que son medidas importantes. A ver, entendamos nosotros que yo entendería que el gobierno está muy presionado por la comunidad. Los casos, digamos, de las medias estas semanales que se calculan en relación a los nuevos casos y a las nuevas muertes, pues definitivamente muestran incremento en la provincia de Pichincha. Eso pone en jaque al gobierno central, pero a la vez yo creería que el volver a un semáforo en rojo podría generar mucho rechazo en los grupos de poder, y obviamente lo que han tratado de hacer es incluir cambios pues que logren o que traten al menos de reducir la velocidad de contagio en esas provincias o en esos cantones que se encuentran en semáforo amarillo con estos cambios, ¿no? Yo le veo positivo a todos los cambios que se puedan hacer en pro de disminuir la velocidad de contagio. Sin embargo, nosotros sabemos que más importante desde este punto para mí es hacer, por ejemplo, controles epidemiológicos en la comunidad, hacer un seguimiento marcado a cada uno de los casos, pues, y eso es algo que no se hace. Entonces entendamos que la parte de reducir la velocidad de contagio es muy importante, pero más importante es, por ejemplo, yo haber recibido una llamada de alguien del Ministerio de Salud y que me llame y me diga cómo está, estuvo en contacto con su familia, con su mamá, deme el teléfono, que hagan lo que nosotros denominamos la vigilancia activa de los casos. Eso no se hizo y eso no se hace, porque entendamos nosotros que con 50,000 casos el Ministerio de Salud no se da abasto, no se dio abasto con los 100 primeros, no se va a dar abasto peor con 50,000, pero había que tomar otras medidas, seguramente a voluntarios, estudiantes de medicina, darles esta labor para que estos estudiantes hagan este seguimiento activo de los casos, ¿no? Entonces, lo de los semáforos, pues obviamente yo soy muy objetivo, yo veo las cosas buenas, entiendo que ayudarán en algo, no sabemos cuánto ayudarán, y yo no podría dar una opinión para decir, no, definitivamente volver al semáforo rojo era la mejor opción, porque yo pienso que volver al semáforo en rojo absoluto era muy impráctico. Yo creo que no hubiera sido posible en el Ecuador pobre que tenemos, en el Ecuador rural que tiene que salir a trabajar. Y acordémonos que las terapias intensivas necesitan mínimo 2 meses para liberarse, inclusive en semáforo en rojo, ¿no? Entonces, ahora, por ahí yo veo que la discusión se ha ido llevando desde ese lado. A mí, por ejemplo, hay una cosa que me preocupa y me preocupa mucho, es la situación hospitalaria en Quito, sobre lo cual me da la impresión a mí que por un lado tenemos una postura del señor ministro de Salud, el doctor Juan Carlos Ceballos, que pretende enviar un mensaje para aparentemente tranquilizar a la gente, diciendo que hay capacidad hospitalaria, que hay camas, que se está incrementando, que las UCIs, que no sé qué. Y por otra parte, tenemos experiencias de vida, incluso de colegas periodistas que han relatado. Hay una colega, Susana Morán de Plan B, que hace 2 días relató el viacrucis para que un hospital reciban a su padre. Tuvo que pasar por 4 casas de salud y no le recibían a su padre con síntomas de COVID. Y hay otros casos de otras personas que igualmente están reportando e insisten en que la capacidad hospitalaria de Quito ha desbordado. Yo no termino de entender eso, doctor. No sé qué opina usted. Bueno, totalmente de acuerdo. A ver, aquí abro paréntesis y emito mi opinión. Yo creo que es importante que la autoridad sanitaria envíe mensajes claros, certeros, apoyados en datos, y obviamente que lo que busquen no sea ni alarmar exageradamente a la comunidad, pero tampoco darle una falsa sensación de seguridad. Definitivamente el Ecuador ha vivido procesos dinámicos en esta pandemia. Guayas, por ejemplo, es totalmente diferente a Pichincha, y claro, en Pichincha tuvimos lo que no tuvo Guayas, que fue tiempo. Entonces el sistema sanitario, yo estoy en, ¿qué será? Pues unos 6 chats de colegas médicos,
y pues todos los días se escuchan estos viacrucis. Oye, se me murieron 20 en el turno, hoy no tuvimos cama, tenemos 15 personas en espera. Entonces, definitivamente, esto de que todo está bajo control, yo no creo que es un mensaje que la comunidad necesite escuchar. ¿Cuál ha sido para mí el problema en ese sentido? Pues hemos tenido tiempo y, claro, Pichincha ya tuvo que haber tenido un sistema que hubiera o hubiese aceptado la cantidad de pacientes adicionales que estas, ¿qué será? Pues 6 semanas últimas nos han arrojado. Entonces, mandar un mensaje de que todo está bajo control, yo creo que definitivamente está totalmente distante de la realidad. No hay nada bajo control a nivel hospitalario y nosotros sabemos por experiencia en Guayas que cuando el sistema sanitario se satura, las muertes empiezan a subir. Y eso es muy obvio aquí en Quito, al menos. Es lo que pasó en Guayaquil, doctor. Sí, en Guayaquil nosotros hicimos un análisis. A ver, la gente se murió, acordémonos, por ejemplo, enero digamos que fue un mes donde normalmente hay más muertes que los otros meses, pero hubieron 1,952 muertes registradas. En marzo tuvimos más de 5,900 muertes solo en Guayas y en abril más de 11,000. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un exceso de muertes de 9,000 personas en abril, de 4,000 en marzo, y obviamente esto fue tan abrupto que nuestro análisis es que la gente se murió muy rápido porque no tuvo acceso al hospital, el sistema sanitario se saturó de golpe. Mientras que en Quito y en Pichincha nosotros hemos tenido mucho más tiempo, hemos logrado prolongar esa curva, hemos logrado evitar el pico exponencial y a esos casos prorratearlos muy, digamos, levemente hasta hace un mes y medio, y obviamente en el último mes y medio hemos tenido un crecimiento en las medias móviles que le decimos de muertes y de casos nuevos. Obviamente no tiene nada que ver con la provincia de Guayas. En crecimiento, pues podemos decir que la hemos sacado muy barato en relación a Guayas, pero Guayas no es un ejemplo, porque Guayas es la provincia que más casos acumulados tiene en todo el mundo per cápita, y gracias a esa provincia, el Ecuador es el país que tiene más casos acumulados de muertes excesivas por COVID en el mundo. Pero, ¿no? mire usted lo paradójico, ahora presentan a Guayaquil como un modelo de éxito, ¿no? Lo hemos hecho varias veces en redes sociales, hemos discutido, la dinámica de transmisión en Guayas cambió, no por la política, porque acordémonos que el mercado informal en Pichincha es, digamos, moderado si se quiere, pero en Guayas el mercado informal es mucho mayor. Entonces, en Guayas no es que la gente cambió, se portó más educada, se guardó, usó mascarilla y por eso redujo el contagio. El contagio se redujo en Guayas porque hubo tal cantidad de exposición. Tuvimos más de 16,000, 17,000 muertes excesivas. Eso quiere decir que tuvimos miles de casos que no diagnosticamos y obviamente la probabilidad de contagio disminuye porque la gente contagiada ya salió a la comunidad, entonces es como que tú te encuentres con alguien, entre comillas, inmunizado. Entonces tienes menos riesgo de pasar el virus a otra persona o que te pasen a ti, porque hay esta cantidad enorme de gente que hasta cierto punto ya protege a los que no, a los susceptibles, ¿no? Entonces la dinámica de transmisión es muy clara. No tiene nada que ver la política pública que se ha puesto en Guayas, sino simplemente lo mismo que pasó en Guayas hubiera pasado hace 100 años, cuando no conocíamos bien cómo funcionaba una pandemia, ¿no? Hay una declaración que hizo el director general de la Organización Mundial de la Salud, señalando que el fin de la pandemia del COVID ni siquiera está cerca, y aunque en muchos países se consiguió controlar su propagación, en otros está resurgiendo e incluso se está acelerando. ¿Cómo toma usted esta declaración de la cabeza de la OMS? Bueno, a ver, yo en ese sentido yo estoy muy de acuerdo, y yo en mi plataforma que yo uso, que es el Twitter, lo he expuesto desde el inicio de la pandemia. Vamos a tener casos hasta que haya vacuna, y las terapias intensivas en Pichincha seguirán ocupadas meses en adelante, y seguramente tendremos
todo el tiempo pacientes que requieran terapia intensiva hasta que tengamos una vacuna. ¿Por qué? Porque aquí viene la parte que yo he tenido inclusive discusiones con otros grupos de investigación desde otras universidades. Para mí, obviamente, tal vez Guayas sale de nuestro poder porque no justifico absolutamente nada, hubo un pésimo manejo al inicio de la pandemia, pero Guayas lamentablemente recibió lo peor de la pandemia en tiempo, no conocíamos, no tuvo tiempo de generar terapias intensivas, no tuvo tiempo de duplicar camas, triplicar camas. En cambio, Pichincha sí lo tuvo. Hemos visto que se han triplicado, hemos aumentado en ciertos hospitales 5 veces más las camas de terapia intensiva, entonces se ha ganado tiempo. Y para mí ha habido lo que yo llamo, a ver, la gente a mí me ha criticado, y yo digo, lo que queríamos al inicio de la pandemia era que los casos no lleguen de golpe en un mes, sino que lleguen tal vez en 12 meses, ¿no es cierto? Entonces, tener tiempo de irnos preparando. Vean ustedes Chile. ¿Cuál es la diferencia entre Ecuador y Chile? Chile empezó muy bien la pandemia. Vino la pandemia, se organizaron, entraron en cuarentena, hubieron muy pocos casos, el sistema sanitario totalmente relajado, mientras nosotros en Guayas estábamos sufriendo y todo el Ecuador sufriendo por esto. ¿Qué pasó después? 5 meses después, Chile empieza a tener casos y empieza a tener muchísimos casos y empieza a inclusive llegar al nivel de que las terapias intensivas están saturándose ya. ¿Por qué se da esto? Porque la gente ya no aguantó más 5 meses de confinamiento y empieza a salir también en Chile, en Argentina, en México, y vemos nosotros que el repunte de los casos empieza a ser exponencial. Entonces, esto significa que nosotros vamos a tener casos todo el tiempo, y lo que es importante aquí es el mensaje. Ya tenemos que aprender, el sistema sanitario tiene que estar preparado para de aquí a 2 meses tener tal vez el doble de camas en terapia intensiva. Y hay, por ejemplo, 2 cosas finales, doctor. La primera, a ver, yo siento que no se está hablando de los testeos masivos. O sea, usted y otros especialistas, otros científicos han insistido en que una de las formas más efectivas para poder combatir la propagación de la pandemia son los testeos masivos. No hemos entrado a esa fase de testeos masivos, doctor. No hemos entrado definitivamente. A ver, hay 2 etapas, creería yo. Hace 4 meses yo lancé un tuit que en algo justificaba la falta de test, porque definitivamente no teníamos capacidad. No tuvimos capacidad, pero después de 5 meses tendríamos que tener la capacidad de hacer test diagnósticos. Y obviamente el Ecuador se encuentra a la cola en relación al número de test por habitante, en relación al número de test por ejemplo, el que nosotros decimos PTR, el ratio de positividad, es muchísimo mayor en el Ecuador que en otros países. Entonces el testeo masivo nunca se hizo, nunca aumentó. Nos quedamos con que el INSPI tenga ese famoso COVAS 6.800, realice, digamos, 1.000 test diarios, pero para la necesidad del país, pues estamos totalmente insuficientes. Hoy nos hemos sumado a las universidades a hacer los tests, se han sumado laboratorios privados, pero a pesar de todo esto, seguimos muy por debajo de países comparables con nosotros, ¿no? Sin duda. Doctor, y lo último, a ver, acabo de entrar al Twitter porque yo también, al igual que usted y al igual que otros especialistas, yo también critiqué ese desafortunado tuit. Otra vez lo hizo la gobernación del Guayas, que la gobernación del Guayas ha tenido pero un papel totalmente cuestionable a lo largo de esta pandemia, pasando por esta declaración del gobernador con ese comunicado de que el peor virus es el miedo, convocando a la gente a que vaya al Estadio Monumental a ver la derrota del Barcelona frente a Independiente con público, cuando un partido jugado 4 días antes en el mismo estadio se jugó sin público, después la celebración del cumpleaños del gobernador con ese spot que fue grabado por este grupo de funcionarios ahí sin ningún tipo de empatía para con los fallecidos en Guayas, etcétera. Pero bueno, la gobernación ayer promocionó vacunación, y le llamaron así, ¿no? Vacunación con vitamina C. Yo no sabía que la vitamina C servía para vacunar. Ya han borrado el tuit. Pero oiga, sí sería bueno explicar a la gente, porque hay gente que piensa que es así, ¿no? Que la vitamina C puede generar una vacuna. Bueno, esto nuevamente lo hemos dicho, nos parece que es un manejo totalmente con una falta de empatía. A ver, no podemos ir por la calle a inyectarles en la vena a las personas
una falsa esperanza. La vitamina C es un micronutriente muy útil para las personas, pero acordémonos nosotros que al chuparme yo una naranja tengo la más cantidad de vitamina C como para de aquí a 3 semanas, con una naranja que me costará 10 centavos. Entonces, lo importante es entender, la comunidad tiene que entender, estos falsos tratamientos no sirven para absolutamente nada, y que una gobernación mal asesorada, entendería yo que el gobernador pues seguramente no tomará todas las decisiones desde este punto de vista. Entiendo que fue en Yaguachi, pero me parece terrible que se realicen estas campañas. En unos lados hemos visto que se inyecta agua marina, en Guayas vemos que están inyectando vacuna de vitamina C, o sea, mal, técnicamente incorrecto desde todo punto de vista. Entonces estamos en un país donde la pandemia nos ha enseñado que hay que ser técnicos, no la gente como tal, la gente que lamentablemente no tiene acceso a la educación, pero las autoridades pues ya son irresponsables. Si es que en este punto no han aprendido nada, ¿qué es lo que esperamos? Entonces yo lo único que le pido a la comunidad es castiguen a estas personas en las urnas, el dióxido, no se dejen convencer. ¿El dióxido de cloro sirve o no sirve como inmunizador? No sirve para absolutamente nada, eso lo hemos visto, no sirve para nada. La enfermedad, a ver, yo puedo decir también que me curé. ¿Cómo me curé? Pues me curé viendo televisión y tomando jugo de naranja. Entonces ahora, claro, la gente se cura con o sin dióxido de cloro, con o sin vitamina C, con o sin paracetamol. El 99% de las personas se curan, independientemente de lo que tomes. Es como que yo mañana hubiera dicho, ¿sabes qué? Bueno, soy budista y realicé unos cantos budistas y me curé gracias al budismo, entonces ahora yo voy a ser profesor de budismo y voy a cobrar para curar la COVID, y eso no está bien. Correcto. Doctor, pronta recuperación, ¿ah? Le agradecemos mucho por habernos atendido en esta mañana. Que tenga un buen día. Gracias, mi querido Fabricio, un saludo a todos. Gracias. El doctor Esteban Ortiz, quien nos ha acompañado en esta mañana, docente investigador de salud pública de la Universidad de las Américas. No coman cuento, nos quedamos con eso último, no coman cuento. Y yo insisto, ¿qué pasó con los testeos masivos, autoridades? Todos los días hacemos este llamado. ¿Dónde están los testeos masivos? 7:26, pausa en la primera hora.